¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la independencia y la elasticidad vertical. Algo que no se discute muy a menudo en la técnica de la mano izquierda es que nuestros dedos se pueden mover de tres maneras. Se pueden mover horizontalmente en relación al diapasón, de esta manera, que es la elasticidad que se practica más a menudo. También los dedos se pueden mover de una manera vertical, de arriba hacia abajo, en relación a las cuerdas, o sea, de la sexta a la primera y viceversa. Y también se pueden mover quizás de adentro hacia afuera, como si fuera desde el mástil de la guitarra hacia la cámara. El tipo de elasticidad que vamos a practicar hoy es la elasticidad y la independencia vertical. El profesor Sergio Assad, el maestrísimo de Brasil, que es inclusive mi compositor favorito, me enseñó estos ejercicios. Entonces, el primero, vamos a empezar con los dedos 1 y 2, mientras que el 3 y el 4 están sosteniendo la tercera cuerda. Y estoy en un traste cualquiera. En este caso estoy en el traste número 7, 6, 5 y 4, o sea, la posición número 4. Y voy a mover los dedos 1 y 2 de abajo hacia arriba. Entonces, dejando estos dedos 3 y 4 fijados en la cuerda número 3, voy a mover el 1 y el 2 a la segunda cuerda, el 1 y el 2 a la primera, y luego regreso. Segunda, primera, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y luego regreso. Quinta, cuarta, sexta. Como pueden notar, es difícil y debemos tratar de mantener que nuestro codo y nuestro hombro estén relajados. De nuevo. Lo mismo se va a hacer ahora con los dedos 2 y 3. Son dedos adyacentes. Entonces ahora vamos a dejar fijados el dedo 4 y el dedo 1. Hacia abajo. Y la verdad no importa en qué sentido lo hacen primero. Quizás sea una buena idea hacerlo de abajo hacia arriba primero, pero en realidad no importa. Entonces lo estoy haciendo al azar. Ahora vamos a seguir con el dedo 3 y 4. Y cuando bajemos a la primera cuerda, tratemos de no mover el brazo, que sea un movimiento completamente iniciado de los dedos. Aquí subiendo es bien difícil, el brazo como que se quiere mover. Voy a hacer lo posible de que el brazo no se mueva y que sea un movimiento completamente de los dedos. Ahora, esta independencia tiene que ser notable en la manera en que nosotros movamos los dedos simultáneamente. No puede ser que un dedo se mueva antes que el otro, porque ahí es donde nos damos cuenta de que los dedos no están independientes, no son independientes. Entonces, un ejemplo sería algo así como primero el cuarto y luego el tercero, o al revés, primero el tercero y luego el cuarto. Tiene que ser a la misma vez. Y aquí estamos practicando de adentro hacia afuera y a la misma vez de arriba hacia abajo. Y aquí cuando tenemos que hacer este movimiento con los dedos es cuando se pone bien difícil. Bueno, una vez hayamos practicado con los dedos adyacentes, podemos practicar el mismo ejercicio con dedos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 1 y el 3. Ahora vamos a dejar fijados el 4 y el 2. Cuarta, tercera, segunda, primera. Y como pueden ver, no hay necesidad de usar la mano derecha. Es un ejercicio completamente para la mano izquierda. Y es muy, muy bueno. Y recuerden de tocar la cuerda a la misma vez. Ahora vamos a continuar con el 2 y el 4, dejando fijados el 1 y el 3. Lo pueden hacer conmigo, muy despacio. Recuerden de tener control total de los movimientos, porque esa es la manera de cómo desarrollar esta elasticidad y esta independencia que estamos buscando obtener, que se me hace difícil a mí. Y por último vamos a hacerlo con los dedos 1 y 4, dejando fijados el 2 y el 3. Ahí no lo hice muy bien, pero
Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Quinta, sexta. Como que quiero mover el brazo, pero no lo voy a dejar. No voy a dejar que el brazo se mueva. Ahí estuvo. El otro ejercicio para desarrollar elasticidad e independencia ahora va a ser con movimientos contrarios. Entonces vamos a empezar con el dedo 1 y el 2 y en vez de moverlos juntos, vamos a mover uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces el dedo índice, digamos, va a ir a la cuarta cuerda y el dedo 2 a la segunda, dejando fijados de nuevo el 3 y el 4 en la tercera cuerda. Entonces sería así, empezamos todos en la tercera, luego dedo 1 a la cuarta y dedo 2 a la segunda. El problema es que este movimiento debe realizarse inmediatamente. No podemos dejar que un dedo se mueva primero que el otro. Entonces ahí es donde viene la independencia y ahí es donde radica la dificultad del ejercicio. Entonces vamos a ir cuarto y segunda y luego vamos a intercambiar 2 y 2. Entonces, el dedo 1 ahora va a intercambiar a la segunda cuerda, mientras que el segundo va a ir a la cuarta. Desde el principio sería así. 4, 2, y luego vamos a ir a la siguiente cuerda, 5 y 1, 5 y 1. De nuevo sería así. 5 y 1, 5 y 1. También se podría hacer empezando con los dedos fijados en la cuarta cuerda. Sería así. Y no es necesario parar el ejercicio ahí. Podría hacerlo con la quinta en la primera, perdón, la sexta en la primera. Lo que se tiene que tener en cuenta es que este plano, digamos la cuarta cuerda en este caso, el momento en que los dedos crucen debe ser el mismo. Porque si uno pasa primero y luego el otro, ahí estamos mostrando de que nuestros dedos no son independientes. Entonces el cruce, el momento cuando cruzan la cuarta cuerda debe ser el mismo. Por eso a mí me gusta más hacerlo en la tercera, no sé por qué. Debe ser el mismo movimiento. A la misma vez, ahí moví el segundo primero. Entonces, un ejemplo de lo que no debemos hacer es que primero se mueva el segundo y luego el primero. O al revés, primero el primero y luego el segundo. Tiene que ser a la misma vez. Ahí es donde radica la dificultad. Ahora vamos a continuar con el dedo 2 y 3. Uy, está difícil para mí. Y vamos a regresar. Quinta y segunda. Quizás cuarta y segunda. Pueden alterar el ejercicio como quieran, de acuerdo a sus necesidades técnicas. Ahora vamos a seguir con el tercero y el cuarto. Este es el dedo que más dificultad me da a mí y quizás a muchos. El dedo número 4. Y como pueden notar está temblando un poquito. Ahí está demostrando de que no es muy independiente. Entonces tengo mucho trabajo que hacer. Con la sexta y la primera. Y de nuevo tratar de dejar esto bien, esta mano aquí, los dedos bien relajados, como una sola unidad, mientras que solamente se mueven los dedos. Dejar el brazo y la mano relajada de esta manera. También lo podemos hacer con dedos no adyacentes, entonces ahora vamos a hacer el 1 y el 3. Está bien difícil. Pero me gusta mucho ese ejercicio y lo estaba haciendo ya alrededor de 3 meses y me ha ayudado bastante en cuestión de independencia vertical. Que últimamente me he dado cuenta que es muy poco estudiada y es muy necesaria. La recomiendo mucho, mucho, mucho. Tienen que practicar bastante la independencia vertical utilizando ejercicios como los de Boudonis, que en el futuro voy a hacer un video sobre eso. Ahora vamos a hacerlo con los dedos 2 y 4, dejando fijados el 1 y el 3. Aquí estoy demostrando mis deficiencias técnicas, pero estamos aprendiendo todos juntos y espero que este ejercicio les sirva bastante. El dedo meñique está temblando.
Y por último, 1 y 4, dejando fijados el 2 y el 3. Este ejercicio lo estaba haciendo yo a diario antes de empezar a tocar. Es inclusive una buena manera de calentar la mano izquierda y de empezar a fortalecer nuestra elasticidad vertical e independencia vertical. Pero es muy bueno y mis dedos se sienten muy bien apenas termine con esos ejercicios. Espero les haya gustado estos tips y estos ejercicios para desarrollar la independencia y la elasticidad vertical. Recuerden de suscribirse y dejar comentarios. Si tienen alguna duda la pueden dejar. Síganme en mis redes sociales y pueden entrar también a los grupos de Facebook donde estoy dando información para guitarristas avanzados y principiantes. También voy a tratar de hacer directos una vez al mes en los cuales voy a responder sus preguntas y tocar temas, cualquier tema que ustedes quieran que tome. Espero verlos en el siguiente video. Nos vemos donde acordamos.